Y te voy a decir una cosa, lo advirtió aquí en Sin Censura y lo ha advertido una y otra vez Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca. Ya no es si va a ocurrir otra vez un tiroteo masivo, sino cuándo va a ocurrir. Y se repitió la historia y no salíamos todavía del asombro del tiroteo masivo en Las Vegas. Todavía no se abordaba el tema en el Congreso del control de armas cuando ocurre esto en Texas. Y saludo precisamente al corresponsal de la revista Proceso en Washington y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, don Jesús Esquivel. ¿Cómo está, don Jesús? Buenos días. Buenos días, Vicente. Vuelve nuevamente este tema que niegan y que se reniegan los republicanos a abordar, que es el control de armas. Nuevamente otro tiroteo masivo y Donald Trump pues queda desde mi perspectiva al descubierto. Cuando ocurrió el atentado terrorista en Nueva York, habló de los inmigrantes, satanizó a los inmigrantes, satanizó a los demócratas que han aprobado, dice él, o han apoyado programas como la Lotería de Visas, pero ahora no dice nada del tema del control de armas a pesar de esta nueva tragedia en Texas. Pues es la política tradicional del Partido Republicano y no lo va a hacer. Esta es una situación cultural, como lo hemos dicho. Sigue siendo una bomba de tiempo el que se vendan tantas armas y municiones y con tanta facilidad en los Estados Unidos para que una persona con problemas mentales o incluso pues afectado por el tema racial entre a un lugar como una iglesia y empiece a asesinar a tantas personas. El debate aquí es determinar no solo las restricciones para la venta de armas, sino también el tratar de ayudar a una sociedad que está siendo muy golpeada por esto, pero que en el fondo también socava el que los legisladores que tienen interés en cambiar las leyes con pues esta necesidad que hay de decir que tienen que andar armados para defenderse de estas cosas. Siendo creo que un poco más agudos, habría que ver desde el punto de vista si esto también es un acto de terrorismo en los Estados Unidos. Lo que pasó en Las Vegas, por ejemplo, creo que tiene la misma magnitud de esto, porque de manera deliberada este hombre entró a asesinar a las personas, tenía ese plan de hacerlo y bueno, pues ya vimos lo que ocurrió, otra nueva masacre y en la cual pues solo las voces moderadas del Congreso insisten en la necesidad de cambiar las leyes, pero lo veo difícil, Vicente. No creo que exista la voluntad en el Capitolio para cambiar la legislación sobre la venta de armas. Me llama la atención, Jesús, que menciones el tema terrorismo, la palabra terrorismo. Doméstico. Después del tiroteo en Las Vegas, ha habido ese tema, pero ha sido muy subterráneo, no ha sido puesto en los medios de comunicación a nivel nacional la palabra terrorismo doméstico. ¿Por qué lo mencionas? Me llama la atención. Pues por lo que significa terrorismo, pero ojo, lo que ocurrió en Las Vegas sí fue manejado como un acto de terrorismo doméstico. Sí se le dio ese carácter. ¿Y este también? No, hasta el momento no, todavía están investigando. Todavía están investigando. No hay que adelantarnos a hacer juicios en ese sentido. Yo lo que digo es que se deben ver este tipo de cosas como actos de terrorismo, porque la persona entró con la intención de matar a estas personas y de aterrorizar. Ahora, la manera más fácil de eludir es decir que fue una masacre o un asesinato masivo. Este tipo de adjetivos son lo que le convienen a las gentes que no quisieran que se toque el tema de la venta de armas. Le tocó la suerte, digamos, a Donald Trump de estar fuera de los Estados Unidos en este momento y desde lejos condenó el incidente, pero se quedó corto. No he visto nada en su cuenta de Twitter, a diferencia de lo que ocurrió en Nueva York, porque se trató de un inmigrante, el asesino en ese momento. Este es un tema, me parece, que debe generar mayor polémica en el Congreso, en donde de verdad deberían actuar para modificar la ley que permite la venta de armas y sobre todo el tipo
de rifle con el que este hombre mató a 26 personas. No hay voluntad, Vicente, es muy lamentable y a veces incluso podemos ser sujetos a críticas por decirlo de una manera tan cruda, pero no creo, ojalá, que esta sea la última situación de esta magnitud que se da en los Estados Unidos, pero hay tantas armas y hay tantas personas que tienen problemas que dudo que lo que pasó en Texas sea el último episodio. Jesús, y mientras esto ocurre en Texas, se destapa otro escándalo de los Paradise Papers, estos documentos de paraísos fiscales en donde invierten políticos, empresarios, corporaciones, y llama mucho la atención que son personajes, en el caso de México y Estados Unidos, los temas son aún más relevantes porque se trata de personajes muy cercanos, en el caso de Estados Unidos, al propio presidente Donald Trump. Wilbur Ross, el secretario de Comercio, es vinculado a negocios rusos, y del lado mexicano, de Gamboa Pascó hasta Ricardo Salinas Pliego. Pues mira, en el caso de Wilbur Ross, pues sabíamos que era un multimillonario, una fortuna calculada en más de 2,000 millones de dólares, empresario, inversionista, que trabajaba con Rusia y que además era, digamos, un magnate que invierte dinero en el transporte marítimo. Lo que se descubrió con Navigator, esta empresa que a la vez subcontrata a otra de origen ruso, en las cuales están involucrados su yerno y un amigo de él, exhibe tal vez cómo los intereses económicos de un empresario nunca se olvidan, aun cuando asuma un puesto en el gobierno federal. Como lo dice The New York Times, que forma parte de este consorcio de periodismo de investigación, lo que se exhibe no es ningún ilícito por parte del secretario de Comercio de los Estados Unidos. Lo que hay que ver es si esto implica un conflicto de interés. No es que esté cometiendo ningún ilícito, y además es, digamos, en términos monetarios, 10 millones de dólares lo que supuestamente tiene invertido, no es básicamente nada para una fortuna como la que tiene el secretario de Comercio. Sí está sujeto a un proceso de investigación por parte de la Oficina de Ética del Gobierno Federal de los Estados Unidos, pero en este caso no hay ningún ilícito. Respecto a los empresarios y otros que invierten en paraísos fiscales, pues eso no es nuevo, siempre lo han hecho para evadir al fisco en el país, y bueno, ahí lo que corresponde es a las autoridades que investiguen, a las autoridades fiscales. Pero en el caso de Wilbur Ross, llama la atención cómo la cola del caso Rusia sigue haciendo sombra a esta Casa Blanca, porque muy bien se puede, pues en las teorías de la conspiración, implicar al caso Russia Gate con esto, que nada tiene que ver, pero que para términos políticos, pues los demócratas pudieran hacer mucho ruido. Hasta el momento no ha habido reacción importante en Estados Unidos al respecto, Vicente. Ya el propio vocero de Ross trató de defenderse en el periódico The New York Times, y bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando esta investigación, Vicente. Y del lado mexicano también hay cosas que se tienen que investigar. Obviamente, qué importante lo que hacen los periodistas a través de este consorcio de periodismo de investigación, pero se habla de incluso empresas que en su momento han tenido un vínculo con personajes como Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y actual secretario de Relaciones Exteriores, como el caso de la compañía Evercore, mi querido Jesús. Sí, pero eso fue en el pasado. Digo, Proceso lo menciona porque es un antecedente, pero no quiere decir que está involucrado. Repito, en el Caribe, en los países donde se puede invertir, no es ningún ilícito el que tú abras una empresa, siempre y cuando el dinero que llevas no se haya generado dentro de la jurisdicción. Aquí el tema es si el gobierno mexicano permite esta evasión fiscal. Estamos hablando entonces de evasión fiscal en caso de que se determine así. Ese es el delito, sí, sí. Pero no hay
ninguna ilegalidad en hacer estas transacciones en estos paraísos fiscales, para que le quede claro a nuestra gente. Serían cosas, si no se comprueba ningún ilícito, inmorales de invertir en otro país sus dineros. Pues es como si tú eres millonario y quieres no pagar impuestos en Estados Unidos, vas y abres una empresa, pues no sé, a las Bahamas. Eso no es ningún ilícito, nada te lo impide. Tampoco se declara ilegal, porque, repito, la jurisdicción de esos países, como Malta, como las Bahamas, como Panamá, es que cualquier extranjero que haya ganado dinero y lo va a invertir fuera de jurisdicción, tiene todo el derecho de hacerlo, bajo una secrecía que ya la quisiera el secreto bancario del sistema financiero internacional. Muy bien, Jesús, pues te mando un abrazo y gracias siempre por tus opiniones aquí en Sin Censura. Que pases excelente día. Buenos días. Es don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa